Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del Día D aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde cada jueves vamos tratando las alternativas más importantes de lo que está ocurriendo, buscando mayor profundidad y en estos casos, sobre todo con el tema del coronavirus, empezamos ya hace un tiempo, ¿no?, a hablar de esta cuestión en particular, sobre todo el rol que cumplimos como medio de comunicación, ¿no? Más que nunca ser un medio, un nexo, un puente entre lo que está ocurriendo y lo que debemos saber desde la cuestión netamente de la información, entre tratar de llevarles lo más objetivamente posible todo lo que está ocurriendo, con datos reales, por lo que pueda provocar, ¿no?, una situación de tanta incertidumbre, pero también desde el lugar de la prevención, de poder entender para prevenir, de poder entender para que notemos todos que lo que hay que cumplir hay que hacerlo bien, digamos, por una cuestión de seguridad, porque todavía es todo como que no ha empezado a desarrollarse del todo en Mar del Plata, pese a que hace un tiempo ya que estamos hablando de casos confirmados, de casos sospechosos, de situaciones, incluso hasta de personas recuperadas. Esto recién está comenzando para la ciudad, según un estudio que se ha mostrado desde la Escuela de Medicina Local, que en principio tiene la característica de seguir los esquemas que se ha visto del avance del coronavirus en todo el mundo y cómo se ha ido desarrollando particularmente en Argentina. Pero hay un dato extra que por ahí no está del todo contemplado, que es la llegada del invierno. Por primera vez el coronavirus entra en un lugar con la llegada del invierno, como nos va a pasar en todo el hemisferio sur, y eso también dará su consecuencia, su dinámica. Esto es muy dinámico y va cambiando permanentemente. Es más, esto mismo que hoy digo, mañana pueda cambiar también en relación a toda la situación que se está viviendo, ¿no? Situación que se está viviendo y que ahora, desde la salud, que es lo más importante, es lo que más nos preocupa, pero también empieza a aparecer, convirtiéndose en una especie de monstruo de dos cabezas, el tema económico, ¿no? Tema que era relativamente subyacente, porque ya se empezaba a notar previo a la pandemia la situación crítica que tenía la Argentina. Habíamos tenido una temporada relativamente buena, pero bueno, este parate obligado y necesario también para todos de hacer un aislamiento social para evitar la propagación del virus, ha generado y ya se está notando un daño económico, socioeconómico en realidad, porque afecta a los sectores más vulnerables sobre todo. Claro, cuando dice los sectores más vulnerables, empieza a pensar en sectores muy lejanos. No son sectores muy lejanos porque estamos hablando que casi la mitad de los argentinos está por debajo de los haberes necesarios para poder subsistir, para poder tener digamos, lo que se llama la canasta básica alimentaria. Sí, hablan de un 35%, pero en base a un número que evidentemente no alcanza ante una situación inflacionaria que también se viene viviendo y ante una situación que ahora cuesta hasta salir a buscar lo poco que había, ¿no? Que este es el otro tema. Por eso, digo, lo económico ya empieza a asomar también como otra de las cabezas de este monstruo que está generando preocupación. En el presente ya, eso está ocurriendo y con el correr del tiempo va a seguir avanzando seguramente, lamentablemente profundizándose. Veremos hasta qué punto se pueda tomar o no más medidas en pos de ayudar a quienes más lo necesitan, que es el gran porcentaje de la población, el gran porcentaje de las familias. Sumado a esto a muchos otros factores que van siendo una situación realmente muy compleja, empezando siempre por la salud como principal objetivo, pero también desde lo socioeconómico. Y no hablo solamente de los ingresos que se está complicando, sino también en líneas generales con lo que está ocurriendo con la cuestión de vivienda, acceso al agua potable, o sea, todas las condiciones que son necesarias ahora y que uno lo ve desde el aislamiento, que en muchos casos se habla del aislamiento incluso por redes sociales como algo bueno y mirar Netflix y tantas otras cosas, para muchas familias es muy, pero muy complejo sobrellevar una circunstancia como esta. Para muchas familias que tienen un techo para 8 o 10 personas en un lugar muy reducido, que no tienen agua potable, explicar cómo lavarse las manos es bastante complejo. Digo, y aparte de eso, ni siquiera están pudiendo salir a buscar un sustento que es necesario. Digo, es una situación realmente muy profunda y muy compleja que habilita muchos análisis posibles en torno a todo esto, pero que tiene, insisto, dos ejes fundamentales que son la salud como lo más importante, pero también lo socioeconómico que muestra todas sus falencias y todas sus grietas ante una circunstancia como esta. Si les parece, vamos a conocer nuestros auspiciantes, los títulos y ya comenzamos con el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. La pandemia del coronavirus sigue siendo el tema central para todos, por supuesto, uno de los más importantes, sin lugar a dudas, no solamente aquí en Mar del Plata ni en el país, sino en el mundo entero, y la dinámica que va teniendo. Una de las primeras personas con las que hablamos de esto es un especialista, es un médico infectólogo, pero además
fue secretario de Salud de la Municipalidad, fue concejal, con lo cual tiene una visión mucho más amplia desde la cuestión netamente sanitaria, pero también desde la cuestión política, de las medidas a tomar, de los gobiernos y demás. Vamos a saludar al doctor Alejandro Ferro. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Nicolás? Un abrazo grande. Igualmente, Alejandro. Bueno, en principio, teniendo en cuenta de la última vez que hablamos, hace algo más de un mes aproximadamente, estábamos viendo que venía y todavía no había llegado a la Argentina. Ahora ya llegó a Mar del Plata. ¿Cómo vas viendo la situación de la pandemia del coronavirus y particularmente desde el enfoque local? La verdad que todavía creo que es un antes y un después de las medidas que tomó el presidente Fernández. Me parece que un poco marcó una gran diferencia para el resto de los países y para la Argentina y entre ellos para los marplatenses. Creo que el haber tomado la medida de cuarentena, como lo dijimos, creo que en el otro programa, tan precozmente, hizo que tal vez esta medida podría haberse pensado que era un poco precoz, y yo creo que no, fue exacta, porque uno, como siempre digo y repito, lo que uno ve del virus hoy es lo que el virus hizo hace 2 o 3 semanas, con lo cual, y al revés, lo que va a hacer hoy lo vas a ver dentro de 2 o 3 semanas. Esto quiere decir varias cosas, que probablemente todavía estamos en los preliminares. Esto es lo primero que quiero decir. Digamos, ¿qué partido se va a jugar? Todavía no lo sabemos. Claro. Pero que esto es una etapa, yo diría, en Mar del Plata de calentamiento, por decir de alguna forma. Con lo cual está muy bien que en este momento se adopten medidas y se prevean las cosas para si tenemos que jugar el partido de fondo. El partido de fondo, todos los países del mundo lo están jugando, lamentablemente, con los países, con las personas graves y con el tema de las camas de terapia intensiva y la disponibilidad de respiradores. O sea que si vos me preguntás de qué tiene que ocuparse la ciudad hoy en forma seria, exacta, es saber cuántos respiradores hay disponibles en ella y cuánto va a necesitar eventualmente frente a un golpe pandémico importante. Alejandro, hubo un estudio hecho por la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el cual marcaba cuál podría ser la curva que vaya tomando, una curva bastante ascendente, de hecho, que vaya tomando el coronavirus, particularmente a Mar del Plata. Se plantea más o menos que la cantidad de casos que tenemos en la Argentina está en Mar del Plata de acá al 31 de mayo, hace unos 1.600 casos aproximadamente, no recuerdo el número exacto, de los cuales 250 más o menos van a necesitar internación, de los cuales unos 40 o 50 van a necesitar terapia intensiva. Digo, ¿estás de acuerdo con esa curva? No sé si la has visto y en todo caso, si estamos preparados para recibir tanta cantidad o tanto impacto en la ciudad. Mirá, yo vi el estudio por encima porque vi la difusión periodística del estudio. Es una apreciación que honestamente para mí es muy, como te puedo decir, preliminar por los datos que hay, saber exactamente qué va a ocurrir por una sencilla razón, porque nosotros estamos entrando en temporada de invierno y nadie en este planeta sabe cómo se va a comportar el virus en esta temporada que viene de invierno en Sudamérica, en el sur. Nadie lo sabe, con lo cual esto puede ser exacto, parecido, o puede haber, digamos, un pico más tarde, mucho más grande, con lo cual, digamos, yo creo que las previsiones que tienen que hacerse son previsiones de máxima, fundamentalmente, vuelvo a repetirte, lo que es el cuello de botella, que son los respiradores. Este es un tema fundamental, porque la gente se muere, lamentablemente, cuando llega un porcentaje, digamos, para que nadie se asuste, un gran porcentaje de la población no tiene síntomas. Un pequeño porcentaje de la población requiere internación. De ese porcentaje que requiere internación, algunos requieren terapia intensiva, y de ese porcentaje de terapia intensiva, lamentablemente, un porcentaje fallece. Entonces, el tema, el cuello de botella está en ese escenario de las camas de terapia intensiva y de los respiradores.
Por el otro lado, por el tema de lo que dije ahora, de la cantidad importante que puede haber de pacientes con muy pocos síntomas o sin síntomas o en estadio precoz de la enfermedad, con lo cual los síntomas todavía no aparecieron, es lo que hay que trabajar para que el contagio sea menor, digamos, y por eso hay que identificar a las personas. Todavía esta etapa no ha terminado y creo que no tiene que terminar en ningún momento, que la etapa de identificar a las personas, hacerle rápidamente los test, saber si son positivos, ponerlos en cuarentena, buscar los contactos, y esto tiene que ser una medida para todos. De alguna manera, esto lo están haciendo los países que mejor les fue y hay que seguirlo haciendo. Alejandro, bueno, se plantea, lo decía recién, ¿no?, la cuestión de la llegada del invierno, que en ningún lugar del mundo fue así. Siempre se empezó sobre finales del invierno o principio de primavera. Acá estamos empezando el otoño y se viene el invierno y no hay forma de proyectarlo efectivamente a eso de cómo puede impactar. Pero también empiezan las enfermedades típicas de invierno, como puede ser la gripe, la influenza, la gripe común o algún otro tipo de enfermedad respiratoria. ¿Se va a complejizar a partir de esa situación el hecho de los diagnósticos? Sí, por supuesto que sí, porque ya empiezan a actuar otros actores, ya los síntomas no van a ser exclusivos del coronavirus, sino los síntomas van a poder ser también de la gripe. Por eso es tan importante que aquellas personas que tienen que vacunarse para la gripe se vacunen, y aquellos que pueden, por más que no tengan la vacuna, digamos, como obligatoria por las disposiciones nacionales de vacunarse, aquellos que puedan comprar la vacuna también se vacunen. Recordemos que la vacuna contra la gripe en Estados Unidos y otros países es indicada a partir de los 6 meses de edad por toda tu vida. O sea que cualquier persona de 30, 40, 50 que se le antoje vacunar, lo que sí no se la puede pedir al Estado, porque el Estado la tiene reservada para los mayores de 65 y para aquellos que tienen comorbilidades. Pero cualquiera que tenga ganas de vacunarse va y se vacuna contra la gripe. No así contra la neumonía, pero la vacuna contra la gripe, pues la neumonía sí está marcada quiénes tienen que vacunarse. La vacuna contra la gripe en otras partes del mundo es universal. A partir de los 6 meses te la podés dar. Entonces, el que haya muchas personas vacunadas contra la gripe, va a ser que va a haber una menor afluencia a los centros de salud, a los hospitales, a los consultorios de pacientes sintomáticos respiratorios, porque cuando empiece esto, vos no sabés el que viene si tiene coronavirus o tiene gripe, y lamentablemente la mortalidad de uno y del otro es totalmente diferente. Vos, hasta el año pasado, venía al consultorio mío una persona con síntomas de gripe y yo la mandaba a la casa y le decía, mire, quédese en casa, no vaya a trabajar, bájese la temperatura y ya está. Ahora tengo que decirle, tener un control muy cercano, no solamente por el contagio, sino porque esa persona a la semana próxima, tal como le ha ocurrido al premier británico Boris Johnson, que más o menos la venía llevando bien, terminó internándose y terminó en terapia intensiva. O sea, porque es diferente cómo evoluciona una y la otra. Esto es importante, vacunarse contra la gripe, esto es fundamental. Claro, Alejandro, también aparecen otras polémicas que se han dado, no sé si necesarias polémicas, a mi gusto no, son como falsa dicotomía sobre el uso o no de barbijo. En todo caso, ¿qué tipo de barbijo? Digo, se ha discutido eso, en estas horas ya la provincia planteó como que iba a ser obligatorio, entre comillas obligatorio, digamos que lo recomendable era usar barbijos. ¿Cómo analiza eso, Alejandro? Yo creo que lo ha definido muy bien. Me parece que ha sido otra grieta de las que nos gusta ponernos los argentinos, los pro barbijos y los anti barbijos, pero es una discusión terminada por el mundo, salvo la Organización Mundial de la Salud, que me permito con todo respeto decir que la burocrática Organización Mundial de la Salud, de la misma forma que estuvo atrasada en la declaración de la pandemia, de la misma forma creo que sigue atrasada con el tema de los barbijos, por ser bastante diplomático. Yo creo que claramente los servicios, los CDC, los servicios americanos de control de enfermedades, claramente dijeron el tema de los barbijos. Yo ya lo he conversado con vos, el tema de que
cualquiera puede ver hoy los videos de Corea, nadie comprende, o de China, nadie comprende cómo el resto del mundo no use barbijos. Y es más, claramente los CDC chinos le echan la culpa a que Europa y Estados Unidos están como están por el no uso de barbijo. El barbijo es tan viejo, no te digo como la humanidad, pero si buscamos en el YouTube, buscamos la peste negra de 1348 y así podés seguir hasta la gripe de 1918, la gripe española, y pasar por el SARS y, en el 2009, el uso de barbijo en las poblaciones afectadas ha sido universal. Ahora bien, habiendo terminado esta discusión de que sí y que no, que para mí está terminada, el ministro Goyan, como bien vos has dicho, ya no dice que sí o que no, dice claramente cómo va a dar un instructivo, cómo hacer el barbijo casero. Pasamos a demostrar y a mostrarte. Hoy es una clase teórico-práctica. Este es un barbijo N95 que puede ser de color verde o puede ser de color, ahí se ve bien, o de color azul. Esto en realidad es una máscara respiratoria. Esto tiene que estar exclusivamente en manos de los profesionales que atienden a los pacientes. Esto es, porque además esto no se puede tener durante mucho tiempo porque esto no te deja respirar. Esto es para los profesionales de la salud y aquellos que están atendiendo pacientes sintomáticos respiratorios. Esta es una mascarilla sencillita, ¿de acuerdo? Que te la podés poner así, te la colgás en las orejas y esta puede cumplir el rol. El tema, Nicolás, que todas estas cosas son caras y las puede necesitar el equipo de salud. Con lo cual, estas no son las que hay que hacer. Las que hay que hacer son, que ya hay instructivos y va a haber más, cortando una camiseta a la parte de abajo, donde tenemos la panza, cortarla la camiseta y plegarla de una y otra forma. Si querés le podés poner en el medio un pedacito de papel, un rollo de cocina, para que sea más filtrante, y con 2 gomitas te las sujetás de la oreja. Y esto llegás a tu casa, la lavás, le tirás el papel, por supuesto, después lavándose las manos y haciendo las cosas como la gente, pero ahora lo que la gente tiene que entender es que tiene que utilizar, llamarlos barbijos, cubrebocas o tapabocas, cuando tiene que salir a la calle, porque debe salir a la calle. Y esto va a ser seguramente en las próximas semanas, en la medida que probablemente se modifiquen las cuestiones, las circunstancias de cuarentena, va a ser muy frecuente. La gente va a tener que tomar, algunos que tengan que trabajar, van a tener que tomar más transporte público, el subte, el colectivo. Entonces va a tener que ir. Yo ayer fui a la farmacia a comprar unos remedios y tenía a la persona de la cola de al lado a 30 centímetros mío. Entonces es ideal para estas circunstancias donde no se puede cumplir el distanciamiento, utilizar estas medidas caseras que se usan en todo el mundo y que acá, vuelvo a repetir, lamentablemente creo que se ha perdido tiempo. Por suerte, como te dije al principio, como el gran partido, todavía no comenzó, creo que estamos a tiempo, por suerte, para que cuando empiece el gran partido, que Dios quiera no empiece, estemos con esta medida que, asociada al distanciamiento social, al lavado de manos, al no tocarse la cara, etcétera, va a ser realmente de importancia, porque esto lo estamos viendo en otras partes del mundo, no estamos inventando nada. Alejandro, gracias por estos minutos. Es muy probable que te volvamos a molestar en las próximas semanas como para seguir hablando de la evolución de todo esto, ¿sí? Cuando quieran, siempre es un placer comunicarle cosas y mensajes a la gente, y fundamentalmente mensajes que tienen que ser optimistas, pero preparándose para lo peor. Claro. Porque si vos te preparás para lo peor con optimismo, si te toca estás bien preparado y si no te toca no pasó nada. Pero si no te preparaste y te tocó, lamentablemente después vemos las imágenes que vemos de países que realmente ha sido increíble lo que estamos viendo en el siglo XXI,
producto de una pandemia y que por supuesto las consecuencias económicas y todo eso son todas absolutamente de lo mismo. El mundo no ha sabido cómo, aunque parezca mentira, en un mundo tan desarrollado, el mundo todavía como mundo entero no hemos podido saber cómo abordar una pandemia para que no nos haga el terrible daño, la pérdida de vida y de seres queridos que ocurrió ahora. Gracias, Alejandro. Un abrazo y hasta la próxima. Un Muchas abrazo. gracias. El doctor Alejandro Ferro, ex secretario de Salud, médico infectólogo, especialista en estas temáticas, además integrante también de los distintos grupos que agrupan a los infectólogos más importantes de la Argentina, analizando un poco esto, mostrándonos también, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con entender un poco más, para poder explicar un poco más, para también, por ejemplo, el caso de los barbijos, cuáles convienen, cuáles no, hasta poder hacer barbijos caseros y la necesidad de usarlo, pasando por la evolución que pueda tener esto y la complejidad que va a tener ante un escenario también nuevo para todos, como es la llegada del invierno. Habitualmente el virus se fue desarrollando desde el invierno hacia la primavera, en la mayor parte del mundo, y aquí llega desde el verano hacia el otoño y rumbo al invierno, con lo cual puede también cambiar las condiciones a partir de todas estas cuestiones. Hablábamos con el doctor Alejandro Ferro, vamos a ir a una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 8 y 22 de abril, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre lo hacemos en esta segunda mitad del programa, hablamos con el licenciado Roberto Manuel Ortea sobre economía, así que lo vamos a saludar también a la distancia. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿de qué hablaremos hoy? Hola Nicolás, hoy vamos a hablar de cómo se está configurando la economía para cuando salgamos de la cuarentena. Y esta semana hubo dos hechos que son contraproducentes para una salida vigorosa una vez que la economía se pueda acomodar de toda esta tsunami que es la pandemia y sobre todo la decisión, digamos, política de mantener a la gente en la casa por una cuestión netamente de salud y que si bien uno puede estar de acuerdo, debería estar empezando a armar ese conglomerado, digamos, de medidas para poder posteriormente salir de una forma más o menos adecuada. El gobierno esta semana, como dije, tomó dos medidas que por lo menos no van en esa dirección. La primera medida es el default selectivo que tomó sobre la ley de la deuda con ley argentina nominal en dólares, que se reperfiló para el año que viene, ya en forma total. Esto ya es malo per se, porque se está declarando un default selectivo, pero lo más contraproducente que se está produciendo en el hecho es que el gobierno, a través del ministro Guzmán, hace menos de 20 días, dijo de que se iba a dar igual tratamiento a los acreedores locales con los acreedores extranjeros. Por lo cual, digamos, cuando se toma una medida como la que estamos explicando, lo que se está haciendo es rompiendo esa paridad. Y el rompimiento de esa paridad genera que haya una falta de confianza de los acreedores externos cuando ahora se sientan a una mesa a negociar cómo va a ser el proceso de quita para acomodar la deuda externa en forma general,
y va a hacer que la negociación se empantane o sea muy dificultosa y muy lenta, por lo cual es una primera medida mala para el contexto que tenemos, porque sobre todo vamos a necesitar de capitales extranjeros para poder ir saliendo, digamos, de la recesión importante que se está generando en este momento. El segundo punto, que va más o menos en línea con lo que estábamos hablando recién, es que un grupo de diputados del peronismo está impulsando una ley para cobrar un impuesto a la riqueza. Eso también uno, en principio, podría decir que es una buena medida, ¿está bien? Obviamente va a haber que conseguir recursos fiscales frescos porque la actividad se está cayendo y es necesario de algún lado solventar toda la plata que va a poner el gobierno para poder reactivar la economía, pero después, dentro del proyecto de ley hay una trampa. La trampa es que básicamente no es un proyecto de impuesto de ley a la riqueza, sino que es un impuesto que se va a poner a los que blanquearon capitales en el 2017. Y acá nuevamente está el tema de romper los contratos que el Estado asumió. El Estado en el 2017 había dicho de que si vos tenías plata en el extranjero, la podías traer a la Argentina, te iban a cobrar un impuesto excepcional y luego te iban a tratar como si la plata la habrías tenido en forma legal en este país. Lo que está haciendo el gobierno es decir, ese impuesto que te cobré y la promesa que te hice no la voy a cumplir y te voy a cobrar un impuesto de vuelta para que colabores con lo que vamos a hacer en los próximos meses. Y eso, vuelvo a repetir, si bien desde el punto de vista ético está bien, desde el punto de vista de la confianza que vos le podés poner a una persona que trajo la plata a la Argentina con una promesa que no le iban a cobrar de vuelta, también se rompe ese sistema de confianza y después es muy difícil decirle a la gente confíen en lo que el Estado va a decir porque vamos a generar determinada acción a través de determinado impuesto. Entonces, esas dos cuestiones van a generar de que en la Argentina, en los próximos meses, un montón de capitales que necesitamos que vengan, lo piensen 2 veces para venir. Y que la plata de los argentinos que pueden invertir para poder sacar la economía adelante, también lo piensen 2 veces antes de invertir. Por lo cual, son 2 medidas que van a ser bastante malas para las necesidades de la Argentina en los próximos meses. Vamos a ver cómo se sigue manejando el gobierno de aquí en adelante, que con estas 2 medidas y algunas cuestiones más que ha tomado en los últimos días, parecería que ha tomado un giro, digamos, a una posición más de dureza, parecida al kirchnerismo original, y no a la moderación que nos venía tratando de mostrar el presidente Fernández desde que asumió hasta hace más o menos unos 10-15 días. Bueno, veremos qué pasa para adelante y la semana que viene nos estaremos hablando. Muchísimas gracias, Roberto. La seguimos la semana próxima. Bueno, aquí la cuestión de la tecnología y todo eso nos ayuda bastante para poder seguir con el programa, más allá del aislamiento social obligatorio. Roberto desde su casa, hemos hablado con el doctor Ferro también. Un programa interesante que marca estas cuestiones. Los 2 problemas, ¿no? Las 2 pandemias que se vuelven a unir en este caso y que cada vez se nota más. Por supuesto, lo más importante sigue siendo la salud, como decía al principio, pero este monstruo de 2 cabezas que se ha convertido el coronavirus en la Argentina y particularmente también en la ciudad de Mar del Plata. Ahora no hay más tiempo, si les parece, la semana próxima tendremos otro programa el jueves próximo a las 22 aquí en el canal público de la ciudad de Mar del Plata en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche y será hasta la próxima. Gracias, chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.